Pagaba todo en casa, pero dijeron que no era suficiente porque no tenía hijos. Y cuando pedí ayuda me dijeron que yo solo servía para dar, no para recibir. Desde que me mudé de regreso a casa de mis padres en Ohio, sentí que todo sería temporal, que solo estaría ahí mientras encontraba estabilidad laboral después de perder mi empleo anterior. Tenía 33 años, había trabajado durante más de una década en marketing digital y un recorte masivo me dejó sin trabajo ni seguro médico. Aunque tenía algunos ahorros, no quería quemarlos pagando alquiler en una ciudad cara, así que cuando mi madre me dijo al teléfono ven a casa, aquí tienes tu cuarto, acepté pensando que sería por unos pocos meses. Al principio, todo fue tranquilo, yo me encargaba de las cuentas de la casa porque mis padres ya estaban jubilados y vivían de su seguro social, así que pagaba la hipoteca, las facturas de luz, gas, agua, internet y hacía las compras del supermercado cada semana. Cocinaba para todos, ayudaba a limpiar, me ofrecía a llevarlos a citas médicas y, honestamente, creía que todos nos beneficiábamos del acuerdo. Me repetía que era lo mínimo que podía hacer por dos personas que me habían criado. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a sentirse desequilibradas. Era como si cada gesto que yo hacía se convirtiera automáticamente en obligación, nunca en elección ni en generosidad. Si alguna vez pedía que alguien más se encargara de una compra porque estaba ocupada, mi madre me lanzaba miradas cargadas de reproche. Mi padre hacía comentarios como, tú no entiendes lo que es tener responsabilidades de verdad, señalando que yo no tenía hijos, como si eso me invalidara. Una vez escuché a mi madre hablar con una vecina en la cocina, creyendo que yo no escuchaba, diciéndole que es buena chica, pero todavía vive aquí, ya sabes, sin familia, sin hijos. Solo ayudando porque no tiene otras responsabilidades. Me dolió. Me dolió mucho porque me daba cuenta de que todo lo que hacía era visto como resultado de mi falta de vida propia, no como un acto de amor hacia ellos. La gota que colmó el vaso fue cuando pedí ayuda para pagar una reparación del auto. Necesitaba cambiar los frenos y las llantas porque había conseguido una entrevista a 40 minutos de distancia, pero el dinero no me alcanzaba para todo. Cuando se lo mencioné a mi madre, esperando quizá un préstamo o aunque fuera apoyo emocional, ella se encogió de hombros y me dijo con voz indiferente, mi amor, tú sabes que eres la que mantiene esto funcionando. No puedes esperar que nosotros te ayudemos, nosotros ya dimos lo que teníamos que dar. Tú solo sirves para eso ahora, para mantenernos. Me quedé mirándola en shock. Sentí que me habían quitado todo el valor como persona, reduciéndome a un cajero automático con piernas. Alguien que solo existía para resolverles la vida a ellos mientras ellos no me ofrecían ni siquiera una palabra de respaldo. Esa noche me fui a mi habitación y lloré en silencio, tragándome la rabia, sintiéndome traicionada. Algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo bajo esas reglas. Sabía que si no ponía un límite, ellos jamás me lo pondrían por mí. Lo que ellos no sabían era que yo ya había empezado a documentar cada gasto, cada factura, cada transferencia que había hecho desde que volví a la casa. Desde meses atrás, algo en mi instinto me decía que guardara evidencia, que no confiara ciegamente. Así que tenía todo, estados de cuenta, recibos, mensajes, hasta correos electrónicos donde ellos mencionaban en tono casual cosas que habían comprado gracias a que yo había liberado ciertos pagos. No sabía exactamente qué iba a hacer con todo eso, pero por primera vez sentí que necesitaba una estrategia. Y no solo para recuperar mi dinero, para recuperar mi dignidad. Porque entender que te ven como alguien que solo sirve para dar y no para recibir es una de las traiciones más profundas que puedes vivir dentro de tu propia familia. Esa noche decidí que mi historia no iba a quedarse ahí. Esa noche decidí que no iba a permitir que siguieran pisoteándome. Solo ellos no lo sabían todavía. Actualización 1. Unas semanas después, cuando ya había empezado a trabajar medio tiempo en una pequeña ONG local mientras buscaba algo más estable, decidí que era momento de ordenar todos los papeles que llevaba meses acumulando. En las noches, después de cenar, me encerraba en mi cuarto bajo el pretexto de estar revisando documentos para la organización, cuando en realidad pasaba horas revisando los estados de cuenta, las facturas digitales,
las copias de pagos automáticos y las alertas del banco que había guardado minuciosamente en carpetas. Me dolía ver lo mucho que había sacrificado, miles de dólares invertidos en un hogar que ya no sentía mío, en comidas, servicios, mantenimiento del jardín, arreglos de la casa e incluso suscripciones que ni siquiera usaba. Como el maldito paquete de televisión premium que mi padre se empeñó en contratar porque a su edad necesitaba entretenimiento. Sentía un nudo en la garganta cada vez que veía la cifra crecer, como si mis esfuerzos hubieran sido un agujero negro que tragaba no solo mi dinero, sino también mi autoestima. Pero lo que realmente me quebró fue descubrir un correo que se me había pasado por alto, era de la compañía de tarjetas de crédito, un aviso de actualización de datos que yo jamás había solicitado. Al principio creí que era spam, pero al abrirlo me encontré con que mis padres habían solicitado, sin decírmelo, una extensión de su línea de crédito usando mi nombre como aval. Me temblaban las manos mientras revisaba los detalles, allí estaba mi nombre completo, mi número de seguro social, mi dirección, todo correctamente ingresado. No lo podía creer. No solo se conformaban con lo que yo les daba mes a mes, sino que además habían decidido usar mi nombre y mi historial crediticio para conseguir más dinero, como si yo fuera simplemente una herramienta para sus caprichos. Sentí como la sangre me hervía mientras imaginaba la conversación entre ellos, cegaramente convencidos de que yo jamás lo descubriría, o peor aún, pensando que no me importaría porque total, yo solo servía para dar. Esa noche no dormí. Me senté frente a la computadora hasta las 3 de la mañana, recopilando capturas de pantalla, imprimiendo documentos, marcando cada gasto que aparecía relacionado con ellos. Recordé una conversación que había tenido con una amiga abogada meses atrás, cuando me dijo en tono medio en broma, medio en serio, que siempre era mejor guardar evidencia de cualquier movimiento financiero. Incluso dentro de la familia, porque uno nunca sabía cuándo las cosas podían volverse en tu contra. En ese momento había pensado que era exagerada. Ahora entendía perfectamente lo que quería decir. Al día siguiente, mientras desayunábamos juntos como de costumbre, me mantuve en silencio, observándolos. Mi madre hablaba emocionada de unas nuevas plantas que quería para el jardín, y mi padre comentaba que quizá podríamos contratar a alguien para arreglar las goteras del techo. Hablaban como si el dinero simplemente cayera del cielo, como si yo no tuviera derecho ni a preguntar ni a opinar sobre los gastos porque, en su cabeza, yo solo estaba allí para ser la proveedora silenciosa. Sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que ni siquiera se planteaban que yo pudiera necesitar apoyo o que, al menos, mereciera respeto por todo lo que estaba haciendo. Me repetí una y otra vez que ese momento, ese desayuno, sería la última vez que los escucharía hablar así sin entender las consecuencias. Ellos no sabían lo que yo sabía, y eso me daba una ventaja que jamás habían anticipado. Me juré a mí misma que si iban a tratarme como un banco, entonces yo iba a actuar como uno, con intereses, con cuentas claras y, sobre todo, con una estrategia que no les permitiría seguir abusando de mí sin pagar el precio. Actualización 2. Un mes más tarde, ya había dado mis primeros pasos para poner en marcha el plan que venía armando meticulosamente en las noches, después de volver del trabajo. Durante ese tiempo, logré reunir suficiente información financiera y, con la ayuda de mi amiga abogada, empecé a entender qué herramientas legales tenía a mi disposición. Una tarde, después de una reunión particularmente estresante en la ONG, pasé por el banco y me senté con un asesor financiero para revisar mi situación. Le conté que mi nombre había sido usado como aval sin mi permiso, que yo había venido cubriendo todos los gastos familiares durante casi 2 años. Y que necesitaba protegerme antes de que los daños a mi crédito fueran irreparables. El asesor, un hombre joven con expresión preocupada, me ayudó a entender las opciones, refinanciar la hipoteca a mi nombre, renegociar los términos del préstamo y formalizar todos los pagos a través de un contrato legal que me diera la autoridad directa sobre la casa. No fue fácil ni rápido, pero paso a paso empecé a mover las piezas. Mientras tanto, en casa, mantenía mi rutina como si nada estuviera pasando. Seguía pagando las facturas, ayudaba a cocinar, escuchaba las conversaciones de mis padres sobre qué nuevos muebles querían o qué pequeño lujo querían darse ese mes.
Cuando mencionaban la posibilidad de hacer reparaciones más grandes, como contratar a un constructor para remodelar el baño, me limitaba a asentir en silencio, sintiendo una mezcla amarga de rabia y determinación. Por dentro, me repetía que pronto entenderían que nada de eso seguiría siendo gratis. Fue especialmente duro controlar mi impulso de gritarles todo a la cara, de reclamarles por cada centavo, por cada abuso, por cada desprecio que me habían lanzado como si fuera una carga innecesaria a la que podían explotar sin límites. Pero me mantuve firme, porque sabía que para que esto funcionara, tenía que jugar a largo plazo. Finalmente, llegó el día en que todo estuvo listo. Esperé a una reunión familiar, uno de esos almuerzos de domingo donde mis padres insistían en que mis hermanos vinieran con sus hijos y parejas. Mis hermanos, a diferencia de mí, tenían sus propias vidas, trabajos estables, hijos pequeños, casas propias. Nunca levantaron un dedo para ayudar a nuestros padres económicamente, pero eran vistos como los exitosos, los que habían hecho bien las cosas. Siempre me había dolido ese doble estándar, como yo, que había cargado con todas las responsabilidades, era vista como la que se había quedado atrás. Esa tarde, con todos reunidos en el comedor, aproveché la conversación para anunciar que había logrado refinanciar la hipoteca de la casa, reduciendo las cuotas mensuales y mejorando los términos del seguro del hogar. Hablé con voz tranquila, sin alterar mi tono, dejando caer la noticia como si fuera un dato más. Mi madre sonrió orgullosa, diciendo que sabía que yo era una chica responsable, que siempre podía confiar en mí para resolverlo todo. Mi padre, entre risas, comentó que así era yo, siempre preocupada por los demás. Pero entonces añadí, mirando directamente a ambos, el nuevo contrato me autoriza a revisar todos los gastos relacionados con la casa y, por cierto, a establecer aportes mensuales para cubrir los costos generales. Esto ya no es unilateral. Si quieren seguir viviendo aquí, vamos a hacer cuentas claras. El silencio que se hizo en la mesa fue pesado, casi doloroso. Vi cómo las sonrisas se borraban de golpe, como mis hermanos entrecerraban los ojos, tratando de entender si estaba bromeando. Mi madre parpadeó varias veces antes de murmurar algo como, pero, mi amor, ¿por qué?, mientras mi padre apretaba los labios, sin decir nada. Mi hermano mayor carraspeó, intentando suavizar el momento, pero lo ignoré. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que recuperaba un poco de poder. Sabía que esto era apenas el comienzo, pero por fin había puesto la primera piedra de lo que sería mi venganza cuidadosamente planificada. Ellos acababan de descubrir que la hija obediente que siempre decía que sí había aprendido a decir basta. Actualización 3. 3 meses después, el ambiente en la casa se había transformado por completo. Ya no éramos ese hogar aparentemente cálido donde todos creíamos que compartíamos responsabilidades por cariño, ahora se respiraba una tensión constante, una incomodidad silenciosa que pesaba en cada rincón. Desde que establecí los aportes mensuales, mis padres empezaron a mirarme con una mezcla de desconcierto y resentimiento. Mi madre, que solía alegrarse cada vez que llegaba de trabajar con una bolsa de víveres, ahora revisaba las facturas con el ceño fruncido, como si cada número fuera una ofensa personal. Mi padre dejó de hacer comentarios cariñosos y se limitaba a gruñir respuestas o evadir conversaciones directas. Yo no decía nada, pero por dentro sentía una mezcla extraña de liberación y tristeza. Era como si toda la fachada que habíamos sostenido durante años finalmente se hubiera derrumbado, y debajo solo quedaba la verdad cruda. Ellos nunca me vieron como una hija adulta que merecía respeto. Solo como un recurso del que podían exprimir lo que necesitaban. Mientras tanto, mi estrategia avanzaba. Con cada factura que pagaba, con cada aporte que exigía y documentaba, guardaba una parte en una cuenta aparte, un pequeño fondo personal que había abierto para mí misma. Al principio eran montos modestos, apenas lo suficiente para cubrir emergencias, pero poco a poco empecé a destinar cantidades más grandes. Aproveché una oportunidad de inversión que descubrí gracias a mi amiga abogada, una pequeña inmobiliaria local en Cleveland que buscaba nuevos socios. Habían tenido un par de propiedades mal administradas, pero su balance general mostraba potencial. Hice mi tarea con detalle,
revisé cada documento, cada historial de pago, y decidí invertir una parte de mis ahorros, convirtiéndome en socia minoritaria. No era mucho, pero era un primer paso para tener algo verdaderamente mío, separado de mis padres, lejos de ese círculo vicioso que ellos representaban. La verdadera confrontación llegó en la temporada de impuestos. Como ya había centralizado todos los pagos bajo mi nombre, era inevitable que los documentos llegaran a mí. Me senté una tarde a revisar cada papel, cada recibo, cada declaración, y al ver el total final, me invadió una oleada de furia. Había pagado tanto, había cubierto tanto, que prácticamente había cargado sola con los costos del hogar durante casi 2 años. Así que les envié un correo formal, sí, un maldito correo formal, ni siquiera les hablé en persona, donde adjunté un documento sencillo pero claro, un contrato de alquiler. Les explicaba que, a partir del mes siguiente, el uso de la casa estaría bajo términos formales, con una renta mensual de $1,200 que podrían dividirse entre ellos. Y que todo lo relacionado con mantenimiento y mejoras quedaba bajo su responsabilidad. Ya no estaba dispuesta a ser la única que financiara su comodidad. Esa noche, mi madre vino a tocar la puerta de mi habitación, su voz temblando ligeramente mientras decía que necesitábamos hablar. Yo abrí con calma, sin dejarme arrastrar por la culpa, y la escuché decir, ¿cómo llegamos a esto, hija? ¿Cómo puedes tratarnos así? Mi padre se quedó en la sala, murmurando algo para sí mismo, incapaz de enfrentarme directamente. Les respondí que no era yo quien había llegado a esto, sino ellos, que cada paso que había dado había sido en respuesta a sus acciones, a su constante desprecio. A su convicción de que yo solo existía para darles sin recibir nunca nada a cambio. Les dije que ya no iba a permitirlo, que si querían seguir viviendo en esa casa, iban a tener que aceptar que yo no era su salvavidas, sino una persona con límites. Vi en sus ojos una mezcla de shock y rabia contenida, pero no me importó. Sabía que, por primera vez en mi vida, había marcado una línea clara. Y aunque dolía mucho, también era el único camino para recuperar algo de mí misma. Actualización 4. 6 meses más tarde, mi vida había dado un giro que ni yo misma habría imaginado cuando todo esto comenzó. Para entonces, ya había dejado de vivir en la casa de mis padres. Con los ahorros que logré acumular, gracias a los pagos que ellos hicieron por el alquiler y a las ganancias modestas que empezaron a llegarme de mi inversión en la inmobiliaria, me mudé a un pequeño apartamento en el centro de Cleveland. No era lujoso ni enorme, pero era mío, completamente mío, y cada vez que entraba por la puerta, respiraba hondo y sentía esa mezcla de alivio y orgullo que viene de saber que, después de años de cargar a los demás, por fin solo cargaba conmigo misma. La mudanza no fue una sorpresa para mis padres porque yo se los había anunciado con un mes de anticipación, pero eso no significó que lo aceptaran bien. Mi madre, al escucharme decir que me iba, simplemente se quedó sentada en la mesa, mirando hacia abajo, sin decir nada. Mientras mi padre murmuraba entre dientes algo como aquí está la prueba de que nunca entendió lo que es ser familia. Me dolió, claro que me dolió, porque no importa cuánto daño te hayan hecho, escuchar a tus propios padres menospreciarte así perfora el pecho de una manera brutal. Pero me mantuve firme. Les dije que el contrato de renta seguía vigente, que yo ya no iba a estar físicamente ahí, pero que ellos seguirían obligados a cumplir con los pagos si querían quedarse. Les recordé que yo no los estaba echando, que simplemente ya no estaba dispuesta a mantener un hogar donde solo me veían como una billetera con patas. Ellos me miraron con una mezcla de incredulidad y desprecio, incapaces de asumir que la hija que siempre había sido sumisa y generosa ahora se atrevía a poner reglas. Aproveché la ocasión para organizar una cena de inauguración en mi nuevo apartamento e invité a mis hermanos. No porque quisiera compartir con ellos una celebración cálida, sino porque quería que vieran, con sus propios ojos, que no era la fracasada de la familia. Ellos siempre habían sido los exitosos, los que formaron familias, los que tenían trabajos estables, mientras yo era la que regresó a casa de mamá y papá después de perderlo todo. Quería que vieran que me había reconstruido sola, sin ayuda, sin su apoyo. Cuando llegaron, vestidos con ropa elegante y sonriendo como si esperaran una reconciliación, los recibí con cortesía,
les mostré mi nuevo lugar, les ofrecí vino y cena, y luego, con una calma casi cruel, les entregué un pequeño dossier que había preparado con fotos de los gastos ocultos que descubrí en casa de nuestros padres. Allí estaban los extractos bancarios que mostraban las suscripciones al club de golf, los pagos de escapadas a Chicago, las remodelaciones del jardín. Todo financiado con mi dinero y con la línea de crédito que sacaron a mi nombre. Mis hermanos hojeaban los papeles con cejas arqueadas, murmurando entre sí, mientras yo me mantenía tranquila, cruzada de brazos, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Les expliqué, sin levantar la voz, que había aprendido que mi generosidad no era valorada ni apreciada, que por años fui vista como una herramienta, no como una persona. Les dije que no buscaba disculpas ni explicaciones, solo que supieran que yo ya no jugaba ese papel, que cualquier favor que me pidieran en adelante tendría un precio. Porque si había algo que la vida me había enseñado era que quien da sin límites acaba siendo invisible. Ellos no supieron qué responder. Mi hermano mayor murmuró un seco no sabía que las cosas eran tan graves, mientras mi cuñada intentaba suavizar el ambiente con un comentario torpe sobre lo bonito que estaba mi apartamento. No me importó. Esa noche, mientras cerraba la puerta detrás de ellos, me sentí más liviana que nunca. Había empezado a saldar cuentas no solo con mis padres, sino también con todos los que alguna vez me vieron como menos. Y aunque sabía que esto no era el final, sino apenas una parte del proceso, por primera vez sentí que estaba recuperando el control sobre mi propia historia. Actualización final. Un año después, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era cuando estaba atrapada en esa casa, cargando con los gastos de todos y recibiendo a cambio solo desdén. Había crecido tanto emocionalmente que a veces me costaba reconocer a la persona que era antes, esa mujer que se encerraba a llorar por las noches preguntándose por qué nunca era suficiente. ¿Por qué daba y daba sin recibir ni siquiera un gesto de gratitud real? Ahora, viviendo en mi propio espacio, trabajando en una organización que valoraba mis habilidades y habiendo consolidado mi participación como socia en la inmobiliaria, finalmente tenía estabilidad y, más importante aún, dignidad. Mis padres, por su parte, siguieron viviendo en la casa, pero el precio de su comodidad empezó a hacerse notar. Después de unos meses en los que intentaron resistirse a pagar la renta que les había fijado, terminó llegando una carta formal de mi abogado. Les recordaba los términos legales del contrato, ese que ellos mismos habían firmado cuando pensaron que yo estaba simplemente haciendo trámites bancarios por ellos. Recibí varias llamadas de mi madre, mensajes cargados de súplicas y reproches, donde me decía que cómo podía tratar así a mis propios padres, que ellos solo querían lo mejor para mí, que yo estaba siendo cruel e ingrata. No respondí. Había aprendido que contestar solo abría la puerta para que me manipularan emocionalmente, para que trataran de convertir sus errores en mi culpa. Mi padre, que siempre había sido más orgulloso y menos dado a los discursos emocionales, empezó a hacer pagos parciales, como si eso fuera suficiente para saldar lo que me debían. Mi abogado, siguiendo mis instrucciones, les envió recordatorios formales cada vez que incumplían. Poco a poco, entendieron que esto ya no era un juego, que la hija a la que siempre habían visto como un recurso inagotable ahora se manejaba como una entidad independiente, con límites claros y consecuencias. Fue un proceso amargo, sí, porque nadie quiere llegar al punto de formalizar los vínculos familiares como si fueran transacciones comerciales, pero en mi caso fue necesario. Lo más doloroso fue darme cuenta de que mis hermanos, que en su momento se habían mostrado sorprendidos por lo que descubrí, nunca movieron un dedo para ayudar. No ofrecieron apoyo financiero, no mediaron en las discusiones, no intentaron suavizar las tensiones. Simplemente siguieron con sus vidas, cómodos sabiendo que yo había tomado las riendas, contentos de no ser ellos quienes tuvieran que involucrarse. Esa indiferencia me sirvió como recordatorio de que mi liberación no era solo respecto a mis padres, sino también respecto a toda una estructura familiar que me había usado como chivo expiatorio durante años. Hoy, cuando camino por mi vecindario, cuando entro a mi apartamento y cierro la puerta detrás de mí, siento un orgullo que no se parece a ninguna otra victoria que haya tenido en mi vida. Sé que mi historia no es perfecta, que no todo salió limpio ni sin heridas, pero también sé que logré algo que muchos nunca se atreven a intentar, romper con un ciclo de abuso disfrazado de amor.
Establecer límites claros y recuperar mi autonomía. Ahora, cada vez que pago mi propia hipoteca, cada vez que abro mi cuenta bancaria y veo que lo que hay allí es fruto exclusivo de mi esfuerzo, sonrío sabiendo que mi vida me pertenece completamente. Y aunque mis padres siguen pagando su renta cada mes, aunque de vez en cuando me llegan mensajes llenos de nostalgia y arrepentimiento, yo ya no me dejo atrapar. Mi mayor venganza fue demostrarles que sí era suficiente, que no necesitaba ser madre, esposa ni sacrificada para valer por mí misma, y que, al final, la única que de verdad me rescató fui yo.